Buenos días, queríamos comenzar esta actividad, la clase número 2, con una oración y una pequeña reflexión. Querido y amantísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de trabajar con los estudiantes de primer año de bachillerato de la unidad educativa Colegio Profesor Gustavo Garrido. Bendícelos y dales el Espíritu Santo para que puedan entender toda la clase de hoy. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Quiero hacer una reflexión muy pequeñita, recordarles que Dios toma a los hombres tal como somos, con los elementos humanos que tenemos en nuestro carácter y nos prepara para su servicio. Si queremos ser disciplinados y aprender de Él, tenemos que ir al Padre. No somos elegidos porque seamos perfectos, sino que a pesar de nuestras imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo podamos ser transformados a su imagen. Además, recordemos que mirando a Jesús, recordando el pasaje de Pedro, en el mar andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era muy borrascoso y las olas se elevaban a una gran altura directamente hacia él y el maestro. Y en ese momento Pedro sintió miedo. Es normal que sintamos miedo porque somos seres humanos. Pero durante un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe lo abandonó. Empezó a hundirse. Pero mientras las olas iban y venían y hablaban a Pedro con la muerte, Pedro elevó sus ojos a las airadas aguas y fijándolo en Jesús exclamó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús asió la mano extendida y le dijo: «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Eso es mi mensaje para hoy. No tengamos dudas. Dejemos que Dios sea nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Comenzamos la clase número 2. Ejercicios con números enteros. Ya en la clase pasada vimos la teoría. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestros ejercicios. Comenzamos con la suma de números enteros. Tenemos que aprender esta tabla. ¿Por qué? Porque es importante. Ustedes verán que hay una parte que tiene signos iguales y hay una parte que tiene signos contrarios. Cuando usted vea dos signos iguales, se suman. En el caso de los positivos, se suman. En el caso que tenga signos diferentes, uno positivo y uno negativo, en ese caso tenemos que restar. O cuando el primero es negativo y el segundo es positivo, tenemos que restar. Esta tabla es sumamente importante porque le ayudará a usted a comprender, a conocer de qué manera vamos a operar los números en la suma de los números enteros. Sumamente importante aprenderse esta tabla. Otro aspecto que tenemos que aprender son los valores absolutos. Los valores absolutos se representan con dos rayitas o dos barras verticales y en medio de ellas tenemos un número. Ustedes pueden ver que el número 6 encerrado en barra, su valor absoluto es 6. Cuando usted vea un valor absoluto negativo, un signo negativo encerrado dentro de las barras, ese valor absoluto va a tomar como resultado el mismo valor. El signo no forma parte del resultado. Es decir, que un valor absoluto negativo, el resultado será positivo. Otro ejemplo, el valor absoluto del número 8 es 8. Porque todo valor absoluto encerrado, el resultado es el mismo número. Cuando tenemos, por ejemplo, menos 16 encerrado en dos barras verticales, el valor absoluto de este número va a ser el mismo número, 16, sin tomar en cuenta el signo. Cuando tenemos este caso súper especial, que tenemos un signo negativo fuera del valor absoluto, tenemos un signo negativo afuera y un signo negativo dentro. ¿Cuál es el resultado? El signo negativo de afuera, este que está aquí, se conserva, se deja y se va a operar el número de adentro. En el caso del menos, el valor absoluto de menos 9 es de la misma manera. El signo negativo queda, el menos 9
este signo negativo queda, lo colocamos y el valor absoluto de menos 9 es 9. En el caso de valor absoluto de 15, el resultado es 15. En el caso del valor absoluto de 22, el resultado es 22. Si tenemos otro valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de menos 64, el negativo se conserva porque está fuera del valor absoluto, este negativo, y el 64 tiene valor absoluto 64. Por eso queda menos 64 porque el negativo está fuera del valor absoluto. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es el valor absoluto representado en el plano de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, nosotros si nos damos cuenta, tenemos los números enteros partiendo del 0 y escalando hacia el más infinito en intervalos iguales. Tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el más infinito. Y del lado izquierdo tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 hasta el menos infinito. Si nosotros queremos representar un valor absoluto dentro de esta tabla, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Si yo quiero buscar el valor absoluto del número 5, por ejemplo, encierro el número 5 entre dos barras verticales y partiendo desde el número 0 voy a contar cuántas unidades hay entre el 0 hasta el número que voy a obtener dentro del valor absoluto. Siempre el inicio es el número 0, siempre, para todos los casos. Entonces, el valor absoluto de 5 son los espacios que yo tengo desde el 0 hasta el número 5. ¿Dónde está el número 5? Lo tengo aquí. Entonces, tengo que contar cuántos espacios hay desde el 0 hasta el 5 para obtener el valor absoluto. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos espacios hay desde el 0 hasta el 5? Hay 5 espacios. Por eso el valor absoluto de 5 es 5. En caso contrario, para yo saber cuál es el valor absoluto de los números negativos, entonces yo tendría que hacer el siguiente ejemplo. Menos, voy a buscar el valor absoluto de menos 6, encierro el menos 6 en dos barras verticales y hago la misma operación. El punto de partida es el número 0 y voy a ir hasta el menos 6, que es el valor que yo quiero obtener como valor absoluto, es el resultado. Entonces me voy al número 0 y comienzo a contar cuántos espacios hay desde el 0 hasta el menos 6, que es el que quiero calcular. Y comenzamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, desde el número 0 hasta el número 6, tenemos entonces ¿cuántos espacios? 6 espacios. Entonces, el valor absoluto de menos 6 viene siendo 6. Y así para todos los casos, contamos cuántos espacios hay desde el 0 hasta el número que yo quiera representar y ese será mi resultado. Si yo quiero obtener el valor absoluto de 3, cuento 1, 2 y 3 y entonces el valor absoluto de 3 es 3. Si yo quiero obtener el valor absoluto de menos 4, comienzo a contar desde el 0 los espacios 1, 2, 3, 4 y entonces el valor absoluto de menos 4 serían ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4. Entonces el valor absoluto de menos 4 sería 4. Y con eso obtenemos el valor absoluto de cualquier número. Bueno, queremos comenzar a hacer los ejercicios. Para esto vamos a acordarnos de la tabla
aquella tabla que hacíamos, tengamos en mente la tabla que dice que cuando yo tengo dos números con signos iguales, el resultado se tiene que sumar. Aquí tenemos dos signos positivos los dos, el resultado se suma. No importa que tengamos dos signos negativos, igualmente se tiene que sumar. Hay que tener presente esto para que podamos sumar dos números. Por ejemplo, yo quiero sumar dos números enteros y yo digo, voy a sumar el 9 sumado con el 16. Son dos números. Aquí se supone que el número 9 tiene un signo positivo. No se le coloca, pero se supone que es un signo positivo. Tenemos dos números con igual signo. El signo del 9 es positivo y el signo del 16 es positivo. Entonces la tabla me dice que cuando tengo dos signos iguales, tengo que sumar. ¿Cuánto sería entonces? 9 más 16 serían 25. Ese sería mi resultado. 9 más 16, 25. Igualmente, si yo tengo 8 positivo y voy a sumar 4, los dos signos son positivos, entonces el resultado es positivo. 8 más 4 serían 12. Esa sería mi respuesta. Ahora, si voy a sumar dos números negativos, entonces yo tengo menos 6 y voy a hacer la suma con un menos 10. Entonces tengo que aplicar la misma tabla que tenemos que tener en la memoria. Dos signos con números negativos, el resultado se suma. Entonces, no importa que ustedes vean un signo negativo en un lado y un signo negativo en el otro. Este signo negativo pertenece al 6 y este otro signo negativo pertenece al 10. ¿Qué me dice la suma de números enteros con igual signo? Que cuando tengo dos signos iguales, conservo el mismo signo y sumo los números. En este caso, 10 más 6 son 16, conservando el signo negativo. ¿Por qué? Porque ambos números tienen signo negativo. Otro ejemplo sería menos 20 y yo voy a sumar menos 20 con menos 48. Entonces tengo dos números con signos iguales. El 20 tiene signo negativo y el 48 tiene signo negativo. ¿Qué me dice la teoría? Que signos iguales se suman y se conserva el mismo número, el mismo signo, perdón. El mismo signo de ambos números es negativo, por eso yo tengo que sumarlos y conservar el signo negativo. Entonces hacemos la suma. 20 más 48, el resultado es 68, conservando el signo negativo. ¿Por qué? Porque ambos números tienen signo negativo. Pasamos ahora a otro punto de nuestro tema al día de hoy, haciendo la suma de enteros, pero con signos diferentes. Acuérdense que en nuestra tabla nosotros teníamos que cuando hay signos diferentes, es decir, un signo positivo con un signo negativo, el resultado se resta. Y ya vamos a aprender cuál es el signo que va a quedar predominando. En el caso de que el primer número sea negativo y el segundo número sea positivo, y de igual manera se restan los dos números. Por ejemplo, si yo tengo dos números, uno con signo positivo y el otro con signo negativo, aquí vamos a tener un resultado que sería, por ejemplo, ponemos como signo positivo el 6 y como signo negativo el 7. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algo muy fácil de resolver. Tenemos una suma
de números enteros con signo diferente. ¿Qué significa eso? El signo del número 6 es positivo y el signo del número 7 es negativo. La teoría me dice que yo, cuando tengo signos contrarios, tengo que hacer una resta entre ambos números. Y yo digo, si voy a restar 7 y le quito 6, ¿cuántos números me quedan? 1. ¿Y cuál de los dos signos sería el que yo tengo que colocar aquí? Pues el signo del número más grande, el más grande de los dos. ¿Cuál es el más grande? No le puedo decir que el mayor porque todos sabemos que el 6 es mayor que el 7, sino que en este caso tomamos el 7 como número más grande en la escala. Acordémonos del valor absoluto. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 7? 7. ¿Cuál es el valor absoluto de 6? 6. Entonces, el valor absoluto de menos 7, que sería 7, es mayor o es más grande que el valor absoluto del número 6. Por eso es que tomo como resultado el signo del 7 porque es el valor absoluto con mayor número. Sería en este caso entonces menos 1 el resultado. Si tenemos en el caso contrario dos números, el primero va a ser negativo y el segundo va a ser positivo, entonces tendremos aquí un resultado. Por ejemplo, si yo tengo, voy a borrar aquí porque lo puse muy cerquita. Si yo tengo, por ejemplo, aquí como número negativo voy a poner el 11 y a ese número 11 yo le voy a sumar 6. El resultado me dice por la tabla, la teoría, que cuando tengo dos números diferentes, en este caso, ¿cuál es el signo del número 11? Negativo. ¿Cuál es el signo del número 6? Positivo. Son dos signos diferentes. Por eso es que tengo que restar y decir 11 le quito 6. ¿Cuánto me queda? 5. ¿Qué signo, tengo que dejar aquí? ¿Será positivo? ¿Será positivo o será negativo? ¿Cómo lo hacemos? Sacamos el valor absoluto de ambos números. Por ejemplo, valor absoluto de menos 11 serían 11. Y el valor absoluto de 6 serían 6. ¿Cuál es mayor, 11 o 6? El valor mayor sería el 11. Por eso el signo que va a prevalecer es el signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy respetando el signo del número mayor, que en este caso es 11. Más adelante vamos a ver ejemplos de otra manera diferente a esta para que ustedes puedan entender mucho mejor lo que es la suma y resta de signos dentro de los números enteros. Vamos a continuar haciendo un ejercicio más de suma de enteros con signos diferentes, tomando como dos números menos 14, por aquí vamos a poner menos 14, y vamos a sumarlo con un número con signo diferente, más 80. Estos dos números van a dar como resultado lo siguiente. Tenemos el 14 viene con un signo negativo y el 80 con signo positivo. La regla nos dice que cuando son signos diferentes, yo procedo a realizar una resta. Entonces, tomando en cuenta el valor absoluto del número 14, del menos 14, el valor absoluto serían 14 y el valor absoluto de 80 serían 80. Entonces, yo resto
80 menos 14 y el resultado me da 66. ¿Con qué signo? Con el signo del número mayor. En este caso, el positivo. También podemos hacer otro nuevo ejercicio con signos diferentes, tomando en cuenta el 32 más 32 menos 19. Entonces, como son signos diferentes, el 32 tiene signo positivo y el 19 tiene signo negativo. Entonces hago una resta porque la regla me dice que cuando son signos diferentes yo debo hacer una resta. Entonces 32 menos 19, el resultado me da 13. Entonces tengo que colocar uno de estos dos signos, o el positivo o el negativo. Para ello hago el valor absoluto de 32 positivo, me da 32, y el valor absoluto de menos 19 me da 19. Entonces resto el número mayor menos el número menor, 32 menos 19, hago una resta, me da 13 y voy a conservar el signo de el número mayor. En este caso el mayor, sacando valor absoluto entre 32 y 19, es 32, por lo tanto el signo que acompaña al mayor, que en este caso es 32, va a ser el signo que yo voy a dejar como respuesta para este ejercicio. Seguimos haciendo ejemplos. Aquí le voy a hacer un ejemplo un poquito más complicado porque estamos hablando de 4 números. Menos 4 más 5 menos 3 y menos 8. Hay varias maneras de hacer esto. Vamos hoy a ver una primera manera muy sencilla. Para poder resolver este ejercicio, nosotros tenemos que ir de 2 en 2. ¿Qué significa eso? Que yo debo resolver estos dos números dejando tranquilos o quietos o sin tocar los otros dos números. En este caso, menos 3 y menos 8, yo los voy a dejar para resolverlo más adelante. Ahora me voy a concentrar en resolver estos dos números que son los mismos ejercicios que teníamos hace rato. Entonces yo digo, como tengo signos diferentes, en este caso el signo del 4 es negativo y el signo del 5 es positivo, yo tengo que hacer una resta, ¿sí? Y decir 5 menos 4, ¿cuánto me queda? 1. ¿Cuál es el signo que voy a respetar? El más grande. En estos casos, el valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de 5 es 5. En este caso, el número más grande o de los dos sería el 5. Dejo el signo positivo. Vuelvo a colocar los otros dos números que me quedan y hago el mismo procedimiento. Resuelvo estos dos números y digo signos diferentes. El signo del 1 es positivo y el signo del 3 es negativo. Como son diferentes, resto 3 menos 2, menos 1, perdón, me quedan 2. ¿Cuál es el signo que voy a dejar? El número más grande. En este caso, el 3. Ya ustedes saben que es por el valor absoluto y me queda signo negativo. Entonces, el menos 8 no lo había operado, lo había dejado tranquilo. Aquí lo bajo y ahora paso a operar estos dos. Y digo, signos iguales. ¿Qué pasa cuando tengo signos iguales? Sumo y dejo el mismo signo. Por eso sé que el resultado es negativo y dijo, la suma 8 más 2 serían 10 y este es mi resultado final. Si tengo un ejercicio de 3 números, por ejemplo, menos 5, menos 6 y más 9, entonces es un caso semejante al otro. Voy a resolver los dos primeros, digo signos iguales. Aquí tenemos negativo el signo del 5 y negativo el signo del 6.
Cuando tengo signos iguales, la tabla me dice que debo hacer una suma y conservar el mismo signo. Por eso es que queda negativo y hago una suma. 6 más 5 serían 11. El 19 se conserva, el 9, perdón, se conserva, y ahora voy a hacer la operación con los dos números que me quedan. Como tengo signos diferentes, voy a hacer una resta. Digo, 11 menos 9 me quedan 2. ¿Y cuál es el signo mayor? El signo del número mayor, acuérdense que el valor absoluto de menos 11 es 11, el valor absoluto de 9 es 9. Por lo tanto, el 11 es mayor. Conservo el signo del número mayor, en este caso negativo, y el resultado me da negativo como el menos 2 para este ejercicio. Si hacemos un nuevo ejercicio, vamos a hacer uno más grande, más complicadito. Decimos menos 10 más 3 menos 14 menos 6 más 8 menos 15. Este es un ejercicio largo, pero es bueno para que ustedes puedan resolverlo en casa. Por ejemplo, yo resuelvo los dos primeros, todos los demás se quedan iguales. No voy a operar con ellos hasta que no resuelva estos dos. El signo del 10 es negativo y el signo del 3 es positivo. Como son números diferentes, la teoría me dice que cuando hay números diferentes hago una resta y digo 10 menos 3 me quedan 7 y coloco el número del número más grande. En este caso, valor absoluto de menos 10 es 10, valor absoluto de 3 es 3, el más grande sería 10. Signo, ¿cuál es? Negativo, por eso queda el menos 7. Dejo los demás como estaban. Menos 6, más 8, menos 15. Y ahora voy a operar con los otros dos números. Signos iguales. Acuérdese, cuando son signos iguales se suman y se deja el mismo signo. 14 más 7 son 21 y los demás números quedan igual. Ahora voy a operar con estos dos y veo que son signos iguales. Como son signos iguales, se conserva el signo y se suman los dos números, 21 más 6, 27, y conservo los otros que se quedan de la misma manera. Ahora opero con los otros dos y digo signos contrarios. Tiene el 27, tiene signo negativo y el 8 tiene signo positivo. Por eso, como son signos contrarios, tengo que restar. Si a 27 yo le quito 8, serían, ¿cuánto sería 27 menos 8? Serían 19, ¿sí? ¿Con cuál signo? Con el del mayor. Valor absoluto de menos 27 es 27 y valor absoluto de 8 es 8. Por eso el número más grande es el 27, por eso conservo el signo del mayor, en este caso negativo, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto? Se conserva el menos 15, que es el último número que me quedaba, ¿verdad? Yo ahora hago la operación a esos dos números y digo, signo del 19 es negativo, signo del 15 negativo. Como son números con el mismo signo, se suman y queda el mismo signo. Y digo, 19 más 15 son 34. ¿Con qué signo? Con el signo negativo, porque cuando tengo signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad. Quería decirles para finalizar sobre la guía que hay en la programación. La guía la van a construir los estudiantes. ¿Qué van a hacer? Con la clase de hoy van a realizar una serie de ejercicios inventados por ellos, es decir, los números que van a colocar allí, cada uno coloca los números que considere. Van a tomar los ejercicios que yo hice
por ejemplo, de 2 números y de 3 números, y me van a hacer una guía con 15 ejercicios de 2 números y 15 ejercicios de 3 números. ¿Qué van a hacer? Van a practicar 15 veces cada ejercicio eso lo van a realizar en una guía, en hojas pueden ser reciclables. Van a colocar allí el encabezamiento, van a colocar su nombre, su cédula de identidad y el año que pertenece, primer año, y lo van a hacer allí en una guía, una especie de guía. La van a agrapar. Esa guía ustedes me la van a llevar semanal al colegio. Necesito que me la hagan llegar en físico porque esa es una de las notas que yo tengo para programar para el momento final. Entonces, la guía sale de ustedes. No esperen que yo les envíe guía porque la guía sale de ustedes. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias por su atención y que Dios me los bendiga y me los cuide.